Estamos en la Madriguera del Conejo Librería con Ricardo Silva, celebrando la publicación de su última obra, que son 2 novelas en una. Primera novela que sale en promoción desde el principio. Gratis, viene de 2 por el precio de una. 2 por el precio de uno. Y que es más que una ganga porque las 2 son muy buenas, y la idea de haberlas sacado juntas hacen un contraste maravilloso que hace justicia a un escritor que viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque muestran la capacidad y la versatilidad de Ricardo Silva como escritor de historias. Es un libro maravilloso, estamos muy contentos y queremos charlar con él esta tarde un poquito sobre esta nueva obra que vamos a tener en las librerías para terminar con broche de oro las publicaciones este año 2012. Ricardo, ¿cómo fue que llegó a la conclusión de sacarlos juntos? Primero que todo, escribí la que se llama Comedia Romántica, con la aspiración de escribir un libro que pusiera feliz a la gente sin sacrificar inteligencia, sin que estuviera dándole a la gente lo que supuestamente quiere, sino escribiendo algo que hiciera reír y divirtiera y dejara como con la emoción que lo puede dejar a uno una canción que le gusta mucho, un álbum de canciones que le levanta el espíritu, lo anima a vivir. Esa era la idea, aunque es un diálogo también un poco de vida o muerte. Es una pareja que está tratando de ver si es posible durar toda la vida. La cuestión es que terminé ese libro con la sensación de que había logrado lo que quería, que necesitaba que la editora me ayudara a terminarlo y a corregirlo, pero que había logrado más o menos lo que quería, pero sí me quedé con la sensación de que los personajes, Benjamín y Martina, los protagonistas de Comedia Romántica, hablaban de lo que pasaba en Colombia desde su, entre comillas, burbuja, desde su casa, desde su experiencia limitada y su dificultad para ver todas las capas sociales del país, porque pues a cualquiera se le puede ir toda una vida con futuro, sin alcanzar a entender las dimensiones del horror que se puede estar viviendo al mismo tiempo. Entonces ellos hablaban de una masacre que había ocurrido, de unos personajes por allá en el campo colombiano, y me pareció que esa mirada optimista y hasta cierto punto feliz, esperanzadora, que coincide mucho con mi forma de ver la vida, tenía que estar sustentada sobre el horror, que tenía que estar sobre la base del horror, como que uno tiene que ser optimista sabiendo que las cosas no están bien. Y me pareció que tenía que contar ese otro mundo, esa otra Colombia que no tiene ni siquiera esa mirada, no tiene del todo esa mirada sobre el futuro. Estos dos personajes están pensando en si una pareja puede durar toda la vida, y eso ya es un lujo, poderse cuestionar eso. Ese lujo no lo tendrían los personajes de esa masacre que en algún momento Benjamín y Martina mencionan, y quise contar esa masacre. La tenía pensada esos personajes, escribir esa historia, y en algún momento tuve el impulso para hacerlo gracias a la escritura de la anterior. ¿Y en qué momento se da cuenta que una de las novelas, o sea, cuando usted arranca a escribir Comedia Romántica, ya tiene claro que tiene que hacer esa base de horror de la que está hablando, o se da cuenta de eso mientras la está escribiendo, o llega después cuando ya la tiene terminada y dice, yo necesito hacer la otra parte de esa mirada? O ¿en qué momento se da cuenta que necesita hacer la otra parte, la otra novela, la otra narración? Yo sí sentía una culpa que no entendía mientras estaba escribiendo esto, porque veía que a esta gente le estaba yendo bien, que sus problemas eran psicológicos, metafísicos, eran un lujo, eran no por eso menos importantes sus dramas que los dramas sociales y de la violencia y de la desigualdad.
sea, algo así como que cada persona tiene su propio drama y su dolor y es su... igual de digno y igual de... Exacto, y tampoco hay que menospreciar el drama de una vida de gente que no está acosada por la violencia, digamos. Pero sí pensaba que era importante que ese optimismo estuviera sustentado sobre la verdad. Y entonces apenas lo terminé, me di cuenta que eso era justo lo que quería hacer. Para ese momento ya tenía los dos personajes principales, que son los que se van a enfrentar de alguna manera, que son el comandante Cigarra y el espantapájaros. Y lo único que faltaba era como cierta confirmación. Uno siempre, creo que para cualquier trabajo que hace necesita un empujón, que a veces es de suerte o a veces alguien que le dice algo. Y durante la campaña política de Mockus hubo un debate en el que él dijo que le parecía muy extraño que no hubiera novelas sobre una masacre. Que es muy extraño, o era. Y entonces me pareció interesante que estaba terminando de hacer esto y que era una oportunidad para hacerlo, que era justo lo que iba a hacer. Entonces me pareció interesante que no hubiera conocimiento sobre eso, como que no hubiera libros al menos que uno sepa, o por lo menos demasiados libros sobre eso. Pero también está esa crítica que se hizo durante mucho tiempo a las publicaciones colombianas, que había demasiado, que era demasiado realista, pues, sobre el conflicto, sobre todas las novelas sicariales, etcétera, etcétera, que no es lo mismo que esto, pero a lo que quiero llegar es si a usted le parece, o sea, ¿cuál es la justificación que encuentra usted en escribir sobre el horror y cómo se hace para escribir sobre ese horror colombiano que puede ser una toma a un pueblo, una masacre en un pueblo, escrito desde la distancia, ¿no? Escrito desde la investigación? ¿Cómo se hace para... ¿Cuánto es capaz del escritor de llegar a entender ese horror escribiendo? Pues es el ejercicio de la escritura lo que empieza uno a conectarlo con lo que está pasando, con lo que está sucediendo. Obviamente todas las investigaciones posibles no son suficientes. Yo reuní un montón de testimonios, casi sin querer me fueron llegando, de tal manera que podía hablar de los hechos como más o menos suceden y sin estar haciendo suena horrible, pero una masacre falsa, una masacre cinematográfica. Sí, una masacre arquetípica. Arquetípica, sí, como voy a hacer la masacre de molde. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta que lo motiva a usted en esa narración? Siempre va a haber supongo que una motivación, porque pues uno lee su novela y hay como una voluntad de comunicación de esa novela, una voluntad narrativa que responde a qué exactamente. Hay una pregunta, yo creo que además muy inconsciente, porque todo lo que hemos estado hablando también yo lo he podido pensar después. Todo esto era muy intuitivo y yo necesito escribir ahora esto y me llegan testimonios y me llega esa frase de Mockus y eso me va empujando a hacerlo, pero el ejercicio de escribir una masacre es extraño, es difícil de entender y hay una cosa que se está moviendo ahí todo el tiempo desde la primera línea hasta la última y es un lenguaje que es violento. Hay algo ahí que digamos formalmente, porque uno podría pensar que es una novela muy realista, tiene toda la realidad como documento, pues como claro está documentado, digamos, ese lenguaje. Ahí, aclarar desde el punto de vista del lector que la dignidad literaria es algo que yo le comentaba a Ricardo, porque hay cierto lirismo evidente en la prosa de esa narración que es muy contrastada con la otra, que es mucho más... Es prosaica, digamos. Sí, en esta lo que pasa es que yo lo que traté fue de no estar por encima de los hechos, justamente como estábamos pensando en la pregunta sobre cómo
entrar en una masacre sin verla como un científico que está analizando a unos objetos de investigación. Y es la voz que está narrando esa historia es la que no está por encima de los personajes. Es una voz que puede ser poética, si se quiere, o lírica, pero también es muy violenta. La idea era justo eso, que el lenguaje no fuera superior a lo que estaba contando, que fuera lírico porque la realidad también lo es, pero que fuera violento porque la realidad también lo es, que el narrador no estuviera diciendo a su manera que esa gente es extraña o esa gente es de analizar o de investigar, sino que esa gente es como el narrador. De hecho, el narrador entra en los personajes, entra y sale, o los personajes entran y salen del narrador. Y era justo ese el instinto que había ahí. ¿Cómo lo pude hacer sin ser una persona que haya nacido por allá o que se la pase por allá, ni ser Alfredo Molano, ni ningún cronista de esos que se la pasan metidos de lleno en la realidad nacional? Porque bueno, por un lado conozco una cantidad de casos, he estado en una cantidad de lugares así, pero también porque justamente como esas personas no son extraterrestres, es probable escribir sobre cualquiera, porque nadie es más ni menos que uno. Y sus ambiciones y sus esperanzas y sus angustias y sus horrores no están tan lejos de uno como uno podría creer. Esa es una confianza que solo se tiene cuando uno ya entró en el trabajo de narrar. Cuando uno está por fuera dice, ¿cómo voy a hacer para narrar a un comentarista deportivo o pita gordo de 50 años? ¿O cómo voy a hacer para escribir sobre un productor de cine de Hollywood de los años 20 si no lo soy? Y el escritor, yo creo que todos tienden a ser un poco como los actores. Un actor puede ser otro porque el otro no es tan diferente en últimas. Y de ese acto de personificación, ¿qué le queda al escritor? Después de eso, pues lo pregunto porque es un tema muy fuerte, ¿no? Sí, es duro y queda uno dolido y pensando si está siendo mala persona haciéndolo, si está abusando de unos personajes que se inventó, si está castigando a una cantidad de personas como si fuera un juez. Hay una cantidad de cosas que se le pueden a uno pasar por la cabeza y aunque pueda sonar moralista o lo que sea, no lo digo en ese sentido, sí en el fondo se trata de hacer cierta justicia a los personajes. Por ejemplo, a que no pase lo que puede pasar en un juego de video o en una película en la que hay extras prescindibles. Que hay una escena de tiroteo y hay Andrés Burgos siempre habla de un extra que se llama León, que era un chino que mataban en todas las de arma mortal, o personajes de los juegos de video que son que llaman juegos en primera persona, que uno es el que va matando a todo el mundo y por allá sale un francotirador y uno le dispara y nadie tiene personalidad y nadie tiene una vida que se esté jugando o que vaya a perder y que sea una tragedia. Lo que pasa con este libro es que todos los personajes existen. Sí, y se detiene un poco en cada uno, pero se hace de una manera muy, muy sutil que tiene todo el sentido dentro de la narración. Es parte de la narración, no... Tal vez es el sentido de la narración. No Tal sé. vez es el sentido de la narración, es ir poniéndose en los zapatos de todos los personajes de ese libro hasta llegar al final. Ese es el ejercicio del libro, digamos.